Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Él podía haber evitado de alguna manera, me refiero al señor presidente de la República, o qué hubieran hecho ustedes para poner un punto de comparación sano y equilibrado, qué hubieran hecho ustedes, los otros candidatos que no fueron los seleccionados precisamente y que se dejaron engañar por el partido de gobierno, porque ese no fue un éxito exclusivo del señor presidente. Ahí intervinieron mecanismos, alegorías de disimulo especialmente, que fue protagonizado por la gente que hoy se hace el quite en Alianza País. ¿Usted cómo define este escenario? Mauricio, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, a mis compañeros de mesa y en Guayaquil a Walter. Yo le voy a decir algunos temas con este asunto que estamos conversando. En primer lugar, hay un trabajo reciente que acaba de publicar el Banco Mundial, donde se demuestra que aquellos países que han entrado en procesos de abundancia de recursos, que es el Ecuador, por las razones que hayan sido, en el caso nuestro por petróleo fundamentalmente, y han expandido el gasto y la deuda en las proporciones como lo ha hecho el país, han sido mucho más propensos a desarrollar mecanismos de corrupción como los que también ha registrado el Ecuador. No ha habido priorización del gasto, no ha habido el más mínimo principio de cuidado de las finanzas públicas. El Estado ha entrado a participar en ámbitos que no le corresponden, y esto ha abierto pues el apetito voraz de aquellos que han querido sacar algún provecho de cualquier tipo de obra que haga el Estado. Esto no es solamente el ejemplo en el caso de la refinería, probablemente por el tamaño es muy relevante y efectivamente así lo es, pero ¿cuánta lógica tenía, por ejemplo, iniciar un proyecto como la refinería del Aromo? ¿Cuál era la lógica económica detrás de esto? Una refinería lo que hace es procesar crudo para sacar derivados. Si esa producción de crudo no es suficiente o está estancada o inclusive ha caído, no hay la inversión suficiente para que haya un horizonte de mayor incremento de producción. ¿Cuál era la lógica de entrar en un proyecto de esa naturaleza? Ahí también están botados 1.500 millones de dólares. Y eso, ¿quién va a rendir cuentas de eso? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y quién va a devolver eso? ¿Y cuánto de eso estará desviado en objetivos particulares de uno u otro interesado en el proyecto? ¿El país necesitaba 8 hidroeléctricas? ¿O tal vez eran solamente 3 de las que necesitaba? ¿O el proyecto Coca-Cola Sinclair era de 1.500 megavatios? ¿O según algunos técnicos habría sido suficiente con 750 porque el caudal de agua no daba para 1.500? La lista, Gonzalo, es infinita. ¿El presidente necesitaba 2 aviones o capaz era solamente uno el que se requería? ¿El Estado tenía que tener una farmacéutica o ese no es el rol que le corresponde? Entonces la lista es demasiado grande para uno decir que se metió donde no le competiría participar. 2, que eso abre el apetito, como digo, de temas de desvío de fondos, de temas de corrupción. Y en tercer lugar, lamentablemente a veces la ciudadanía ve como muy lejos del tema de la corrupción, como que no le afecta, como que es un arreglo entre un empresario grande y el Estado. No le afecta, porque las obras en lugar de costar sí valen 150, y eso le traslada el Estado a los ciudadanos de una u otra forma, o con menor atención a lo que sí le debe importar participar, como es salud, como es educación, como es justicia, y eso a la final terminamos pagando todos. Entonces, este sí es un problema, yo diría, de fondo. Ojalá se lo transparente, ojalá se lo visualice y se sancione y se pueda recuperar algo de lo que se ha podido perder. Fíjese, lo que acaba de anunciar el Contralor sobre una suerte de investigación por qué se superó esa restricción legal del 40%, a mí no me parece
fuera de tono. A mí me parece inclusive que tiene que buscarse una explicación sobre eso. Pero Independiente de que el 40 haya sido fijado, sacado de la manga, porque no existe argumento técnico para eso, pero estaba en la ley, pues, y se lo violó. Y ahora le quieren hacer un juicio político porque se investigue por qué se superó eso, cómo es el proceso de construcción y contratación de deuda pública. Aquí creo que se quiere tapar todo, como que no hay decisiones para que se investigue hasta el fondo qué realmente ocurrió en una década perdida del país. Sinvergüencería. El propio comilitante, que es el presidente de la República, porque conoce la ambición y la aspiración que no ha cesado de parte de sus compañeros, lamentablemente compañeros ideológicos, que tuvieron buenos pensamientos. Y por eso me gustaría que comenten todos respecto hacia dónde apunta el hartazgo. Me gustaría que usted continúe, Walter, economista, si es tan amable, para que Clever y para que un compañero de prensa muy referente, muy importante como Marlon Puertas, que también nos acompaña en vivo y en directo acá en la capital de la República, tengan la bondad de referirnos todos ustedes hacia dónde apuntaría lo que usted más relieva. Perdonen por el término, pero hay un cabreo nacional impresionante que usted le da una denominación adecuada de caballero y propia suya, que es un hartazgo social. ¿A dónde nos puede conducir este hartazgo social? Me encantaría que escuche primero a Clever Jiménez, otro luchador social de base, de fondo, al periodista, y luego nos entregue por qué usted arribó a la construcción de este comentario editorial de gran reflexión. Clever, tenga la bondad. Muy amable, Gonzalo. Un saludo para usted, para todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Un saludo también a los caballeros que están acá en el panel y quienes se encuentran a través de la línea telefónica. Gonzalo, realmente lo que pasa en el país o lo que ha pasado en la última década es impresionante. Yo le acabo de escuchar a don Mauricio decir de que se construyó demasiadas hidroeléctricas, por ejemplo. Pero el problema no es eso, Mauricio. Yo no considero que el problema sea en la construcción de las obras. Yo creo que hace falta construir obras y construir muchas hidroeléctricas. Por ejemplo, hoy mismo, la construcción de las hidroeléctricas que hizo el gobierno anterior no abastece la producción o el consumo nacional de energía eléctrica. Seguimos abasteciendo energía a través de termoeléctricas. Es decir, las hidroeléctricas que se hicieron en el gobierno anterior ni siquiera han servido, no han avanzado para reemplazar la energía que producimos a través de termoeléctricas. Mucho menos ha servido para poder exportar como nos ofrecieron. Está engañada la gente, entonces. Está completamente engañada. O sea, aquí lo malo no es la construcción de las obras, sino lo malo es que en todas las obras que se construyeron en la última década perdida para el país, están construidas con enormes sobreprecios y corrupción. Las redes de transmisión que apreciamos y que naturalmente nos ponen una foto en cada carretera, especialmente en el tránsito entre su tierra, la Amazonía, y las principales urbes de la sierra y de la costa. Esas redes de transmisión de energía no es con el objeto de que digan, ahí está el dinero de la revolución ciudadana, lo que hemos logrado hacer con el dinero. Todo es fotos, todo es propaganda, don Gonzalo, todo es propaganda, todo es falso. Hoy siguen funcionando, es más, en el gobierno de la Revolución Ciudadana mismo, mal llamada, se construyó, por ejemplo, una refinería, la Termo Esmeraldas 2, pues. O sea, Termo Esmeraldas que sigue produciéndose energía a través de combustibles, de diésel. O sea, es completamente falso que se diga que a través de las hidroeléctricas tenemos una superproducción, que inclusive íbamos a vender a Perú y a Colombia. Eso es falso. Ni siquiera alcanza para reemplazar las energías que son altamente contaminantes y costosas, como las termoeléctricas que aún tenemos en el país. ¿Hubieron distorsiones entonces de activos financieros que fueron empréstitos poderosísimos
que se distorsionaron, seguramente que tuvieron otros fines. Se Y el distorsionaron. destino fueron los bolsillos de los sinvergüenzas que menciona el señor presidente de la República, Clever. Exacto. Y sabe usted lo que me indigna esta mañana, apenas lo vi, usted sabe la simpatía que lo he tenido siempre, Muchas gracias. pero que usted esté con grillete y cualquier cantidad de bandidazos que estén paseando sin ese instrumento que a usted le ubica como un delincuente, eso es injusto. De eso debería preocuparse el pueblo ecuatoriano, no confiando en los organismos de control ni en la justicia. En la justicia no podemos confiar. En el señor fiscal, imposible. En el señor contralor, sea titular o subrogante, el titular está fugado, etcétera, etcétera. ¿Quién puede sacar ese grillete vergonzoso a mi invitado de esta mañana? Vea, don Gonzalo, realmente es indignante lo que pasa en el país. Y yo digo, no es un problema de Lenín Moreno, es un problema del sistema, de lo que lograron estructurar el gobierno anterior de la última década. O sea, aquí lo fundamental es de que el gobierno actual permita o dé el camino adecuado para poder institucionalizar el país. El problema está ahí, el problema está en el sistema. La justicia sigue operando a través de órdenes del expresidente de la República y de nefastos personajes que hoy se encuentran aquí dentro del país, protegidos por la misma justicia y la Asamblea Nacional. Es lamentable que quienes hemos combatido la corrupción, Gonzalo, desde el año 2009, con denuncias completamente probadas, fundamentadas, con documentos, hoy seamos perseguidos por la justicia, con un grillete electrónico, mientras los delincuentes de cuello blanco, Gonzalo, salen en primera clase a Miami. Estuvo a punto de irse el exfiscal Galo Chiriboga Zambrano. Salen a Miami a disfrutar de los dineros que les robaron al pueblo ecuatoriano. Hay que decirlo con claridad, los dineros que les robaron al pueblo ecuatoriano. Y además, otros altos funcionarios, otros delincuentes, siguen aquí en el país, protegidos por la Asamblea Nacional y la propia justicia ecuatoriana. Pero, don Gonzalo, yo le escuchaba a don Walter Spurrier hablar un poquito sobre el tema de la refinería Esmeraldas. Sería importante de que el país conozca qué es lo que pasó o qué es lo que pasa realmente con la refinería Esmeraldas. Recordemos de que la refinería Esmeraldas fue construida en 1972 y fue construida para procesar crudos de 28 grados API o superiores. Pero mire usted, don Gonzalo, en la Amazonía tenemos dos tipos de crudos, dos tipos de petróleo. El petróleo de 18 grados API y el petróleo de 28 grados API. Pero desde que se construyó la refinería, y eso es importante porque allí están llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano a través de la compra y venta de hidrocarburos y la compra de combustibles. Mire usted, se le inyectó petróleo mezclado. O sea, cogemos el petróleo en la Amazonía, lo mezclamos el de 28 grados API y el de 18 grados API y nos da un promedio de 23, 24 grados API. Y ese le estamos inyectando a la refinería. Por eso es que la refinería, desde que se la construyó, sigue botando en residuos más del 50%. Y ahí viene el gran negociado. ¿Qué es lo que pasa con los residuos? Para poderlos comercializar internacionalmente, tenemos que mezclarlos con un producto llamado Cutter Stop. Y el Cutter Stop es comprado en Estados Unidos. ¿Quién lo compra, Cutter Stop? Lo compra Petroecuador, pero a través de intermediarios. Ahí viene el negociado que hasta el día de hoy no ha parado. Una vez que mezclamos el Cutter Stop con los residuos que botan las refinerías Esmeraldas, se convierte en un producto llamado Filoy, que también lo vendemos a Estados Unidos, pero también a través de intermediarios. Ahí está el gran negociado. ¿Cómo se soluciona esto? Tan solo con un decreto ejecutivo, señor presidente de la República, que se obligue que a la refinería Esmeraldas se le inyecte crudo que tenemos en la Amazonía, que venga por el Sote, de 28 grados API. Sí. Pero hay un elemento importante, don Gonzalo, que no quiero dejar pasar por alto, permítame. Luego de que se gastaron, y es importante que conozca el país, que para repotenciar las refinerías Esmeraldas, la primera propuesta fue de la japonesa de 187 millones de dólares. Se han gastado 2.200 millones de dólares. Antes de la repotenciación, producíamos gasolinas altamente contaminantes, 1.300 partículas por millón de azufre. Después de la repotenciación, seguimos produciendo el mismo tipo de gasolinas, altamente contaminantes, de 1.300 partículas por millón de azufre. Antes de la repotenciación botábamos alrededor del 50% de residuos. Después de la repotenciación seguimos botando exactamente lo mismo, más del 50% de residuos. Es decir, se ha gastado una enorme cantidad de dinero y no se ha cumplido con los objetivos para los cuales se repotenciaba la refinería Esmeraldas. Tanto es así que hoy, después de la repotenciación, seguimos comprando gasolinas
con bajo octanaje o alto octanaje para poder mezclar con las gasolinas que produce las refinerías Esmeraldas para poderlas vender aquí en el mercado nacional, porque aquí la norma permite hasta 700 partículas por millón. La preocupación agigantada que tenemos todos y que la describe con tanto atino el señor economista Walter Spurrier. Creo que la generalidad de los ecuatorianos, con o sin criterio político, porque hay algunas personas que lamentablemente no gozan de un criterio político atinado. Tenemos una experiencia electoral desafortunada para nosotros y se han aprovechado precisamente de esa ingenuidad. La ingenuidad convertida ahora en hartazgo. Esto de que nadie ya quiere oír las cosas que han venido ocurriendo. Es un hartazgo. ¿Cómo lo define usted? ¿Y qué le preguntaría adicionalmente a un analista de fuste como Walter? Y también, naturalmente, contamos con Mauricio. Bienvenido, Marlon. Gracias, Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia, un saludo al economista Pozo, a Clever, a Walter Spurrier. En realidad, hartazgo, sí, indignación, asombro. Todos los días nos levantamos para enterarnos de un nuevo caso de corrupción y para enterarnos de nuevos montos de lo que se han llevado por este proceso de corrupción. ¿Se ha posicionado en su mente la idea de que hemos estado asistiendo a un capítulo mafioso por excelencia? Prácticamente, porque cuando vemos cómo se ha organizado todo el proceso, se nota una estructura, se nota una planificación. Están hablando abogados del cambio de leyes, reformas hechas con premeditación para el momento en que sientan o sepan que van a ser juzgados, sean juzgados por delitos menores, ya no por el delito de peculado que antes era el delito más fuerte. Ahora se trata de tráfico de influencias, que es un delito con una pena menor. Entonces, todo esto se va atando cabos. Entonces uno detecta que no es casualidad. O sea, no solo se prepararon para llevarse la plata, se prepararon para el momento, para la posibilidad de cuando sean juzgados. E incluso ahí salir bien librados, ¿no? Porque con una pena menor, negociando incluso ahora rebajas, salen en libertad en un par de años y salen a disfrutar de la riqueza El mal ejemplo lo va a, digamos, a inaugurar Capaya. Hablemos de un mal ejemplo, de un precedente que va a generar, digamos, un potencial perdón de muchísimas penalizaciones que merece Capaya, pero que ha tenido también una voluntad de poder denunciar a la mafia. Entonces, habiendo sido él también parte de ese mecanismo mafioso, bueno, se anima por último, y me parece que allí el presidente de la Asamblea Nacional atinó en ir a traer, a ponerse de acuerdo y a darle un camino expedito para que pueda informar a la institucionalidad y a la justicia, la institucionalidad de control y a la justicia, elementos que lo conocemos todo, porque hasta este rato Capaya está repitiendo lo que incluso un ciudadano de clase media, medianamente instruido, quiero decir, lo conoce, lo sabe, presume, cree. Nos han dado un montón de demostraciones de cómo venían operando, Marlon. Sí, eso lo sabremos el momento en que ya Capaya hable, presente las pruebas que dice tener y se lo condene para ver qué tipo de sentencia va a merecer. Pero debería, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, José Serrano, debería contarnos los términos con los que convenció a Capaya para que regrese. Seguramente ya lo hizo, pero a su partido político el día de ayer. Sí, pues al país tiene que decirle, no solo a su partido político. Es que ese es el problema. Alianza País cree que el país son ellos. Y basta que ellos aprueben, consientan, se enteren para que el país esté de acuerdo con la Alianza País, y así no son las cosas. Entonces, concretamente, ¿qué le solicita a usted al señor presidente del Parlamento como ciudadano y como comunicador, Marlon? Yo quisiera saber cómo lo convenció, cuáles fueron los términos de ese convencimiento. Ese arreglo, porque fue un arreglo, sí. Claro. O sea, no es posible
que uno se trague la versión de que yo fui, le dije, oye, vamos, y el otro dijo, bueno, vamos, porque si no hubiese regresado solo el señor Pareja Yanoselli. Debe tener un proceso, ¿no? Debe haber ahí una conversación de la que debe estar obviamente enterado también el presidente de la República, por eso estaba muy al tanto del viaje del doctor Serrano, y llegaron a algo que dice el doctor Vaca Mancheno que no sabía. ¿Por qué mantiene eso en sigilo, José? No hay que separar el tema político de esto. O sea, si a alguien va a afectar Capaya, es a Jorge Glass. Eso es inminente. Y ya Lenín Moreno no sabe cómo sacárselo de encima. Entonces dijeron, bueno, traigamos a Capaya. Yo creo que va a ser el golpe de gracia para Jorge Glass, el momento que ya saque las revelaciones que seguramente las empezará a decir este día viernes, y ya eso será insostenible. El problema aquí es que El problema aquí es que se puede decir cualquier cosa, se pueden presentar todas las pruebas del mundo y Jorge Glass seguirá diciendo que es inocente. Y Jorge Glass ayer mismo, apenas Lenín Moreno reveló el atraco en la refinería Esmeraldas, salió Jorge Glass a decir que hasta mayo, hasta el 24 de mayo, la refinería operaba perfectamente y que tenía un nivel de producción del 98% de su capacidad. Qué raro que a partir del 25 de mayo y en 3 meses el nuevo gobierno haya destrozado la refinería, porque con nosotros estaba perfecta. Eso dijo Jorge Glass. Entonces, mire usted, Gonzalo, nos estamos adaptando a un nivel de cinismo nunca antes visto. O sea, anteayer el doctor Chiriboga sale a decir que haber comprado pasajes a Bogotá, tenerlos listos, estar en el aeropuerto, no significa que iba a viajar. No. El doctor Chiriboga puede decir lo que quiera ahora. Ya el país no le cree, el país se cansó de ser objeto de su burla. Ya se burló lo suficiente el doctor Chiriboga cuando era fiscal general del Estado y ahora que es ex fiscal continúa con el mismo estilo. Ya no sé si el doctor Chiriboga no se entera que es el centro de las burlas del país. Ayer nomás sigue siendo con esta infausta declaración de que compré el pasaje, pero eso no significa que vaya a viajar. De la sátira. Es objeto de memes, de burlas, de chistes. Sí. O sea, él debe valorarse un poco más y tener un momento, por supuesto, tener un momento de dignidad y salir a decir la verdad. El señor vicepresidente sin funciones, ayer lo mismo, que desde el 25 de mayo comenzaron los problemas en la refinería, lo cual es falso, porque Fernando Villavicencio, apenas inaugurada la refinería, que fue en diciembre de 2015, cuando recordamos esa pomposa ceremonia en que Capaya y Glass alzaban los brazos y decían, lo hicimos. No le dijo Glass a Capaya, lo hiciste. No, lo hicimos, porque ese fue un trabajo de equipo. Ahora sí, él no sabe nada, pero en ese momento decía, lo hicimos. Inmediatamente Fernando comenzó a denunciar que la refinería no producía lo que se ofreció y que seguía produciendo elementos contaminantes, con la misma cantidad incluso de contaminación que hubo antes. Se lo dijo de inmediato. Comenzó a relatar las paralizaciones una por una. Decía, a tal fecha se va a paralizar. Efectivamente. Decía, de tal fecha a tal fecha hubo un incendio. Y ocurrió. Y no es difícil eso no es un asunto de adivinar. Fernando tenía obviamente gente que le informaba de lo que estaba ocurriendo. ¿Se dieron cuenta de que el señor presidente de la República iba a tomar una decisión que iba a confrontarle con el país institucionalizado y especialmente con el oficialismo, que nada le gustó? Pues el otro estaba guardadito hasta que nos olvidemos el resto de ecuatorianos ahí en Miami. Ellos también deben haberle localizado, obvio, con semejante inteligencia, mitad ubicada en el poder y mitad ubicada en el partido y en el resto de las instituciones. ¿Cómo analiza este tema o cómo ha analizado con su binomio, querido Mauricio? Hay bastantes preguntas, Gonzalo. Sí. Uno, simplemente para añadir lo que preguntó en la parte anterior, yo creo que usted tiene razón y yo creo que Kleber también tiene razón. El problema está en que el anterior presidente tiene el título de economista, pero el que usted tenga el título no le garantiza de que vaya a hacer lo que debió hacerse. El país en la década anterior tuvo un absoluto desenfreno, desorden y mal manejo económico, y los resultados están a la vista.
Yo he sostenido muchas veces que yo creo que la economía para el gobierno anterior nunca fue una meta ni un objetivo. Yo creo que la economía fue un instrumento de objetivos electorales y políticos y de esa manera se trató y los resultados están ahí. Y digo esto para simplemente señalar que este momento, al menos como yo lo veo, es una coyuntura donde el presidente Moreno está una suerte de luna de miel todavía. Dígame usted, ¿quién no le quiere apoyar al presidente Moreno? Todo el mundo le quiere apoyar. Así es. Los parte de Alianza País, me imagino que le quiere apoyar. Los partidos de oposición al régimen anterior le quieren apoyar. Los que estuvimos en otras líneas de candidatura le queremos apoyar. Todo el mundo le quiere apoyar. ¿Por qué le quieren apoyar? Porque queremos que el país salga. Entonces yo creo que él tiene la gran oportunidad de aprovechar esta coyuntura favorable para tomar las decisiones que el país requiere, en el ámbito político, en el ámbito económico, en ayudar a que se aclare todo este problema de la corrupción del gobierno anterior y a dar todo el apoyo necesario para que actúen las instancias que van a sancionar a los que tengan que sancionar. En el ámbito económico tiene que este momento, obviamente, anunciarle al país, se está demorando un poco, anunciarle al país un plan integral de cómo va a rectificar lo que se ha venido acumulando a lo largo de esta década, cómo va a arreglar la situación fiscal. Aquí yo veo una especie de poca coherencia entre el mensaje favorable y algunas acciones que se han dado. Por ejemplo, O sea, usted no puede decir que hay que bajar el gasto público o austeridad y decir que va a subir el presupuesto 2%. No puede decir que va a tener un déficit del 4,5% cuando está sobreestimando ingresos, como que este es un año de crecimiento, cuando este año es un año de recesión o, en el mejor de los casos, de estancamiento. pero es Entonces, que se enseñaron no hay que coherencia. la proforma mantenga Además, Gonzalo, al partido político y que ellos quieren déjeme añadirle algo. A lo que salvarlo, ya se ha mencionado aquí, de financiarlo. actores que estuvieron en el gobierno anterior que siguen ahí, que a mí me huele como que están ahí porque tal vez no tuvo la fuerza política para hacer todos los cambios desde el primer día y estratégicamente dijo, me estoy inventando el argumento, yo una vez que le agarre el toro por los cuernos y me posicione bien, hago el resto de cambios, me estoy imaginando. Pero no queda solo ahí, pues. Queda en el campo económico también, Gonzalo. La gente que está en el equipo económico es la misma gente que estuvo en el gobierno anterior. Y usted, para hacer bien las cosas en el campo económico, necesita un equipo convencido de lo que hay que hacer. Cuando uno no está convencido de las cosas, no le pone la fuerza, la dirección y el empuje que se necesita. Uno no trabaja igual cuando a uno le obligan con una pistola en la cabeza a hacer cosas que no quiere hacer. Usted tiene que tener gente que esté convencido que hay que hacer eso. Y a mí me parece que el equipo que está ahí no está para ello. Acuérdese, los señores que están ahí son los mismos que defendieron los créditos del Banco Central al Estado. Son los mismos que se opusieron al tema de la apertura de mercados, a los acuerdos. Estuvieron en contra de las cosas que el país requería hacer en el pasado y no lo hizo. Es que eso me dijo a mí en términos personales, he ponderado mucho, me quedó en la memoria aquello, que le dije, presidente, eso suena incongruente vis a vis, el momento que nos invitó un grupo de periodistas. Y él dijo, ellos lo hicieron, ellos lo provocaron, ahora que arreglen, pues. Es que, Gonzalo, no es un problema que va por ahí. En una empresa privada, a pesar de que no es totalmente comparable, un gerente que no hace lo que la empresa necesita hacer, sale del cargo nomás. Pues, o sea, no es que ahora arregle usted. Inclusive ahora están con un discurso un poco, yo diría, adaptado a las circunstancias. No. Usted necesita gente comprometida para eso. Para ordenar las finanzas desmontar públicas. al correísmo de su administración tiene que crear tiene una que administración morenista, tiene que sacudirse por ponerle un nombre, ¿no? Y aprovechar la coyuntura a todo que el país le quiera ayudar. ¿Se van a pelear algunos con él? Probablemente sí. ¿El señor anterior presidente le va a decir hasta de qué se va a morir? Sí,
pero por encima está el Ecuador. ¿Y qué va, Y qué eso va a pasar, que ya- qué va a que se- pasar sí. con una bancada de mayoría que incongruentemente Vea, elige Gonzalo, el pueblo ecuatoriano? esa mayoría de Alianza País, a mi criterio, está pegada con fideos. Ah, ya. Así que eso se va a partir de alguna manera, acuérdense de mis palabras. Y además aquí el principio de vivo el rey, muerto el rey. Así Aquí ahora van a empezar a arrimarse al que esté en funciones. Y el otro señor que esté afuera ahí peleándose y dándose contra las paredes, ya, ese es un tema que está ahí. Pero no podemos trabajar en función de lo que pasó, ni lo que digan. Nosotros tenemos que trabajar en función de lo que el país necesita. El país necesita un baño de verdad, de transparencia al tema de la corrupción, al tema de las cifras económicas, que ahí yo creo que hay otro problema adicional, con un equipo comprometido para que se hagan los cambios que se requiere hacer y que él camine con esta coyuntura de apoyo que tiene este momento hacia adelante, que no se demore mucho, porque si se demora mucho le van a echar la culpa a él. No le van a decir que fue el gobierno anterior, le van a decir, señor, usted es el responsable. Pero usted y usted tuvo pudo la hacer los oportunidad cambios y de no lo hizo, cambiar. y no lo hizo. Usted tuvo la oportunidad de Claro, cambiar. entonces, yo creo que ha hecho, en el campo político, yo creo que ha hecho algunas movidas que empatan mejor entre el discurso y las acciones. En el Ya. campo Pero económico, tampoco me puede- parece que el discurso sigue medio dislocado con las acciones y en algunos casos como que no hay muchas intereses. Pero